Bienvenidos, oyentes nocturnos, a Antes de dormir. Apaguen las luces, acomódense bajo sus mantas y dejen que la oscuridad sea su única compañía. Esta noche los llevaré a un lugar donde el sol castiga la tierra sin piedad y la desesperación es tan profunda como los pozos olvidados. Un lugar donde la sed no solo seca la garganta, sino que también carcome el alma, y donde las promesas de salvación pueden venir con un precio que nadie debería pagar. Prepárense para escuchar el eco de los lamentos, porque la historia que van a oír se esconde en las profundidades, esperando que alguien la descubra. Y ahora, sin más preámbulos, dame todo tu miedo. En un pequeño pueblo rural llamado La Lluvia, el sol se había convertido en un enemigo inclemente. Durante meses, la sequía había arrasado con los cultivos y secado los pozos. Las tierras que alguna vez fueron fértiles ahora eran un mar de tierra agrietada y polvo. Los agricultores y ganaderos del pueblo, hombres y mujeres de rostro surcado por el sufrimiento, se reunían en la plaza central, buscando respuestas que nunca llegaban. Entre ellos se encontraba Elías, un joven que había visto cómo su familia sucumbía a la desesperanza. Su madre, enferma de nostalgia por las lluvias que solían bañar los campos, hacía mucho que no sonreía. A menudo, Elías la escuchaba murmurar sobre viejas leyendas, historias que hablaban de un pozo olvidado en las afueras del pueblo, un pozo que los ancianos decían que había sido seco por generaciones. Pero en esa noche de luna llena, impulsado por la seda, Elías decidió aventurarse al pozo. Al llegar, sintió un escalofrío recorrerle la espalda. El viejo pozo, cubierto de maleza y sombras, parecía respirar en la oscuridad. Fue entonces cuando escuchó un murmullo extraño, como si el viento estuviera contando secretos olvidados. Se acercó y para su asombro vio agua brotando de su interior, cristalina y brillante bajo la luz de la luna. Sin dudar, llenó su cantimplora y bebió. El líquido tenía un sabor metálico y dulce, una rareza en aquel mundo marchito. Una calma inquietante se apoderó de él mientras regresaba al pueblo. Esa noche, mientras todos dormían, Elías fue despertado por susurros que venían del más allá. Recuerdos, trágicos recuerdos. Resonaban las voces. Era como si el pozo hablase, como si lo conocieran a él ya su gente. Susurros de antiguos miedos, de promesas rotas, empezaron a invadir su mente. Recordó a su padre desaparecido durante la tormenta de hace años, una tragedia que nunca se olvidaría. Al amanecer, otros aldeanos, atraídos por la leyenda del pozo, comenzaron a beber de su agua. Las primeras risas del día se convirtieron en murmullos inquietantes. A cada sorbo, más personas caían en la trampa del pozo. Comenzaron a compartir historias, recuerdos de pérdidas, de amores perdidos y de huellas imborrables. La atmósfera cambió. Lo que era una búsqueda de esperanza se tornó en un oscuro juego de recuerdos. Con el paso de los días, los ecos se hicieron más claros. «Marta, el día que perdiste a tu hermano», decía una voz desgarradora en la noche. «Fernando, siempre te olvidarás de su risa», resonaba otra más. Los habitantes del pueblo se dividieron entre los que anhelaban seguir bebiendo y aquellos que temían el precio que tenían que pagar. Algunos, desgastados por la desesperación agudizada por la sequía, comenzaron a ofrecer sus memorias al pozo como un sacrificio que les prometía agua y vida. Otros, aterrados, decidieron resistir, sabiendo que cada recuerdo perdido era una parte de su esencia arrancada para siempre. El clima en La Lluvia se volvió tenso.
Los susurros se transformaron lentamente en gritos desesperados. Las figuras de aquellos que habían bebido antes comenzaron a manifestarse en los reflejos del agua, rostros deformados por el dolor, carentes de vida, clamando por lo que había sido robado. El eco del pozo se convirtió en un grito ensordecedor, exigiendo más lamentos, más sufrimientos, hasta que el pueblo se convirtió en un campo de batalla emocional. Una noche, durante una tormenta que cargaba un aire pesado de electricidad, Elías se dio cuenta de que el pozo no solo deseaba recuerdos. Su sed era insaciable. Se enfrentó a la realidad de que la vida sin esos recuerdos era solo una sombra de lo que había sido, y perderlos significaba el fin de su identidad. En medio del caos, Elías se vio obligado a realizar una elección. Al mirar en el agua, vio el rostro de su madre, triste y vacía, un fantasma de la alegría que había sido. A su lado, la imagen de su padre, reconociendo el abismo que le esperaba. ¿Qué harías por salvarlos?, preguntó una voz en su mente, y Elías sintió que el pozo lo escaneaba, buscando su profundo dolor y su mayor miedo. Una parte de él quería gritar, pedir que el sufrimiento se detuviera, pero otra parte sabía que si no hacía algo, el pueblo entero caería en la locura. Cedería a la tentación del pozo y entregaría sus recuerdos, o resistiría y lucharía incluso contra su propia miseria. En ese clímax de desesperación, Elías reunió a los aldeanos en la plaza. No podemos permitir que este sea nos consuma. Debemos recordar nuestras historias, no borrarlas. Nuestra identidad está en nuestra historia, en nuestra memoria. Pero sus palabras fueron recibidas con rechazo y miedo. Algunos advirtieron que el pozo traía vida, que había que alimentarlo. Otros, como él, comprendían que había un precio demasiado alto que pagar. El pozo, viendo la división, desencadenó su furia. Las voces ahora se tornaron gritos, exigiendo tributo, y las figuras espectrales surgieron de sus reflejos, ropajes rasgados y miradas vacías. El pueblo se sumió en el caos, algunos tratando de huir de esa sombra de muerte, mientras otros se lanzaban hacia el pozo, dispuestos a rendir homenaje al monstruo que creían que los salvaría. El eco del pozo se intensificó, y en medio del griterío, Elías comprendió la urgencia de su misión. «Recuerden quiénes somos», gritó, con su voz resonando sobre el caos. «No dejemos que el dolor nos defina. Luchemos juntos». Poco a poco, algunos comenzaron a frenar su camino hacia el agua, un atisbo de razón brillando en sus ojos, mientras otros caían profundamente en la trampa del pozo. En medio de ese tumulto, Elías tomó una decisión final. Si se iba a sacrificar por su pueblo, lo haría de pie. Dándose la vuelta, se acercó al pozo, sintiendo el peso de todos los recuerdos y todas las pérdidas. «¿Qué quieres?», preguntó al abismo, decidido a desafiarlo. El silencio en el aire era denso y opresivo. El pozo respondió con un eco profundo que resonó en su pecho. «Dame lo que guardas. Dame tus lamentos y dolor». Elías cerró los ojos, recordando cada rayo de sol que había iluminado su vida, cada risa compartida, cada lágrima derramada. «No puedes tenerme», dijo, sintiendo que su propio corazón sangraba por la lucha. «Lucha con nosotros, no te alimentos de nuestro sufrimiento, porque al final lo único que quedará será vacío». Con esas palabras, un trueno retumbó en el cielo, y el agua comenzó a burbujear con rabia. El pozo, lejos de dejarse vencer, retumbó en un eco de desespero. Las voces volvieron a gritar, pero Elías sintió que había roto el hechizo. La lluvia comenzó a caer, ligera al principio, pero rápidamente se convirtió en un torrente que ahogó los gritos del pozo.
Finalmente, el eco se extinguió y las figuras espectrales se desvanecieron en la lluvia, dejando solo un murmullo sordo y distante. El pueblo había sobrevivido, sus recuerdos intactos, y aunque marcados por la sequía, los habitantes encontraron la fuerza para reconstruir lo que habían perdido. El pozo permaneció allí, silencioso, un recordatorio de que, a veces, lo que creemos que es salvación puede convertirse en la mayor de las maldiciones. Y Elías, mientras contemplaba el horizonte empapado, entendió que las memorias son la esencia de lo que somos y que en el recuerdo, incluso en la tristeza, hay una forma de resistencia que siempre florecerá, incluso en los días más oscuros. Gracias por acompañarme en este viaje al corazón de la sequía y la desesperación. Espero que la historia de El Pozo de los Lamentos te haya hecho sentir la misma sed y la misma angustia que vivieron sus personajes. La mente humana es un laberinto, y a veces lo que más tememos perder es precisamente lo que define quiénes somos. Si te atreviste a enfrentar el miedo conmigo, te invito a seguir explorando los rincones más oscuros del misterio y el terror. Deja un comentario. Me encantaría saber qué harías tú en esa situación. ¿Sacrificarías tus recuerdos por la supervivencia? Y si esta historia te mantuvo despierto, no olvides suscribirte y activar la campanita para que no te pierdas mis próximos relatos. Hay muchos más secretos esperando a ser contados. Y recuerda, dame todo tu miedo.